Tiko moduan, hirura mikro amatauta eta galderak egiteko bakarrik bizti, bale? Vamos con la rueda de prensa de Gaizka Gaitano. Jorge Cerrato, Euskal Telebista, zeu hasi euskeraz nahi duzunean. Bai, arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon. Bueno, biharko partidu atletikek irabazten badu, garaipen bat baino zerbait gehiago izango da. Partidua finaltzat hartzen duzu? Bederatzigarren jardunaldian ez. Partidu bat gehiago da, baina bai gogoan edo buruan daukaguna da irabaztea. Betisek 12 puntu ditu eta irabazi eskero eurak partidu bat gehiago daukate gainera, euran puntu berdinekin jarriko ginateke eta hori da asmoa, ez? Saiatu azkenengo bi partiduak egin duguna egin, bai Levante eta Sevillaren kontra eta ia 3. partidu bat etxean jarraian irabazten dugun, hori da asmoa. Eta galduz gero, bildur zara, atletiken inguruan gauza berri hona hasi egingo direla, zure postua, zure etorkizuna kolokan ikusiko zenuke biharko partiduan, ez dakit, atletik galtzaile bada? Partidu aurretik beti pentsatzen dugu irabaztea ez, inoiz ez dugu pentsatzen galtzea. Bihar da partidua eta prestatu dugu irabazteko eta ilusio horrekin gaude ez. Zuke jokalarien eta aldagelaren babesa sentitzen duzu, beti sentitu duzu, orain ere sentitzen duzu, Gaizka? Bai. Bueno, partiduari buruz, zen nolako partidua espero duzu bihar Betisen kontrako neurketa horretan? Bueno, eurak talde teknikoki oso talde ona, jokalari oso onak ditu, eta presio aldetik ondo inbeharko dugu, eurak ere baloia ondo manejatzen dute, eta saiatu atzean uzten dituzten utzuneak ez, aprobetxatu, edo horra arazoak izan dituzte behintzat orain arte, eta gero saiatu euran erasoko jokoa ondo gelditzen ez, jokalari handiak dituztelako zela erditik aurrera, eta azkenean beti bezala, saiatu erasoan ditugun aukerak aprobetxatzen, ia suerte pixkat gehiago badaukagu, eta ailegatzen diren gutxi hoietan, behintzat orain arte ailegatu diren gutxi hoietan, ia suerte pixkat badaukagun, baina asmoa hori da, partidu hona egitea, azkenengo bietan bezala etxean egin genuena, eta ia partidua ez da erreza izango, badakigu, baina taldeak buruan hori dauka, partidu irabaztea beti bezala, logikoki. Eta azken partiduetan egon diren arazoak nolabait ere saiestu, ez? Aurkariak gutxi eginda, gola egin duela azkenengo partiduetan. Hori hortaz hausnartzeko eta lan egiteko denbora desente izan duzu azkenengo bi astetan. Bai, lan egitea hori ez da erreza, ez? Azkenean efektibidade kontua da, ailegatu diren gutxitan, 8 partidu hauetan oso gutxi ailegatu dira gure atera eta oso aukera gutxin digute eta egin digutenetan gola sartu digute, hori lan egitea ez da hain erreza ez. Ia suerte pixkat daukagun edo efektibidade gutxiago daukaten arerioak eta guk efektibidade pixkat gehiago daukagun azkenengo metro horietan ez, hori nire ustez hori da pixkat gakoa ez, edo hobetu beharrekoa ez. Eskerrik asko, Gaizka. Bai, zeuri. Bai, Gaizka, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Espero zenituen jokalari dena prest biharko azken orduko bajari bada, nola dago taldea? Ez ondo, dakizuenez Jokin Ezkieta birusarekin dago, eta beste bi jokalari ere etxean egun asko egon dira, Dani eta Lekue, baina gurekin daude, eta gero beste guztiak, Ibai eta Kenan ere gaur nola entrenatzen duten, baina gurekin ari dira eta jendea igara rekuperatzen, pixkanaka, Demar ere gurekin dago, COVID-akin egon ondoren, eta jendea prest daukagu jokatzeko, ez. Gaizka, taldeari behar bezalako etekin ateratzeko alor fizikoari garrantzia ematen diozu, demoraldia zer honetan ezin izan duzu behar bezala prestatu, 15 egun hauek fintzeko ondo etorriko ziren, ez? Aspaldi gaude ondo fizikoki, ez daukagu arazorik, taldea fizikoki ondo dago, bai euki genuen lehenengo astetan arazo hori, ez, gaixorik, jente asko eta aurre denboraldiain barik, baina hori aspaldi pasatu genuen, taldea fizikoki ondo dago eta ez daukagu arazorik, ez.
Lehen aipatu duzun bezala, Betisek 12 puntu, zuek 9, batzutan sensazioek eta datuak ez dira berdinak izaten, norbaitek izango luke Betis askoz liga hobea egiten ari dela Atleti baino, baina datuei begiratzen badiogu, zuek 3 irabazi, Betisek 4, berdinketak Betisek huts eta zuek huts, eta Betisek 5 galdu eta Atletikek 5 galdu. Beraz, antzeko bitalde, ez? Bai, orain arte bai. Baina, bueno, liga hasieran gaude, egia da talde asko gaudela puntu gutxitan, hori normalean hori pasatzen da, denboraldi hasieratan, eta, bueno, buruan hori daukagu, bihar irabaztea, Betisek partidu bat gehiago dauka, hor talde asko gaude, eta, bueno, bai, beti bezala, etxean jokatzen dugu, eta saiatuko gara etxean azkenengo 2 partiduak irabazi ditugu, Levanteren kontra partidu oso ona egin genuen, Sevillaren kontra bigarren zati ona baita ere, eta, bueno, saiatuko gara 3. partidu hau jarraian etxean irabazten, ez? Ez da erreza izango, talde on baten kontra jokatzen dugulako, ez? Hori argi dago, plantilla oso ona daukatela, jokalari teknikoki oso onak, baina gu ere talde lehiakorra gara, eta gogoz jongo gara, ez? Biharko partidura beti bezala. Eta azkenek amaitzeko Gaizka, kalean entzuten denak inolako eragini badu partida prestatzeko orduan zuretzako? Gu gaude gure lanean sartuta, beti irabazi galdu, asteanean astea guretzat denak antzekoak dira, ez? Irabazten dozunean azkenengo partidua pixkat lasaiago, ez dozunean irabazten premia gehiagorekin, baina azkenean guk bizi dugun errealitatea guztiz ere ezberdina da, ez? Esaten dizudan bezala liga hasieran gaude, eta saiatuko gara, ez, de partidu guztiak bezala irabazten, ez. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Gaizka, José Ángel Peña de COPE Bilbao. Arratsaldeon. Aunque, pues eso, como dices, doy por hecho que tratas de mantenerte al margen de la presión externa, eres un hombre del fútbol, sabes cómo funciona esto, mandan los resultados y la cuerda se suele romper siempre por el mismo lado. ¿Tienes la sensación, Gaizka, de que mañana te jugas el puesto? Bueno, no lo sé, nunca piensas en eso, ¿no? Está claro que los entrenadores siempre tenemos momentos en los que siempre te juegas el puesto, ya llevamos 2 años aquí y pues llegará el día, no sé si será mañana, si será un poco más tarde, eso al final todos los entrenadores nos llega el día y lo que sí te digo es que mañana iremos con la misma ilusión al partido que fuimos hace 2 años a Huesca, estamos con las mismas fuerzas o más, con la misma ilusión o más y el equipo pues tiene toda la ilusión del mundo. Estamos empezando esta temporada y sabemos que no la hemos empezado como nos hubiera gustado, pero bueno, el equipo está bien, está vivo. En la mayoría de los partidos en los que hemos jugado hemos sido mejores que el contrario en la mayoría de las fases de los partidos y también esperamos que tengamos un poquito más de fortuna, un poquito más de acierto y podamos ganar mañana al Betis, ¿no? Hola, Alfonso Arrán, Diario As. El otro día te preguntábamos, Gaizka, ¿qué le dirías a la gente que piensa que tu proyecto ha acabado? Yo te lo pongo de otra manera. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que tu proyecto todavía debe desarrollarse? ¿Para qué quieres seguir teniendo tiempo? ¿Para evolucionar? ¿Para hacer qué cosas? Gracias. Yo he seguido una línea prácticamente en estos 2 últimos años. Cuando hemos perdido hemos seguido trabajando y cuando nos han ido bien las cosas o hemos llegado a la final de Copa o hemos tenido hace 2 años números de Champions durante muchas semanas, hemos seguido siempre en una línea, ¿no? Cuando las cosas ahora no están tan bien, pues nos hacemos cargo y intentaremos mañana ganar. No tengo nada que decirle a nadie, a todo el mundo darle las gracias y siempre por los ánimos y a todo el mundo. No tengo nada más que decir. En el trabajo diario estamos a tope con los jugadores, iniciando esta temporada y tratando de sumar más victorias de las que hemos sumado hasta ahora. Gaizka, Aitor Martínez de Della. Entiendo que el club no te ha dado un ultimátum, lo que deduzco de tus palabras, pero ¿cómo te tomas que se haya filtrado que en efecto se te ha dado un ultimátum de que si no le ganas al Betis, bueno, se ha acabado tu etapa en el Atlético? Es que no, ya te digo que prácticamente estoy dando la misma respuesta, ¿no? Tenemos partido mañana contra el Betis y como todos intentaremos ganar. De lo demás no te puedo decir nada. Sigo trabajando en el día a día con la máxima ilusión, con la misma ilusión que fui hace 2 años a Huesca aquel primer partido, aquella vez que cogimos a un equipo muerto, un equipo hundido,
y ahora mismo pues tenemos un equipo competitivo. Sabemos que tenemos que enderezar un poco las cosas de este principio de temporada y ganar más de continuo, pero como te digo, no es fácil. También juegan los rivales y mañana tenemos un buen rival enfrente y como te digo, tenemos fuerzas, tenemos ánimo, estamos juntos y luego lo que pase, pues yo tomaré responsabilidad, pero lógicamente hay muchos factores en el fútbol, ¿no?, que influyen y trataremos de hacer un buen partido, como lo hicimos contra el Levante hace las 2 últimas veces que hemos jugado en casa. El segundo tiempo contra el Sevilla también estuvimos muy bien y tratar de seguir y de ganar una tercera vez consecutiva en San Mamés, que yo creo que tenemos que hacernos fuertes pese a no tener la ayuda de nuestro público, ¿no? Hola, Gaizka, Rafa Beato de Radio Marca. Me gustaría saber cómo han sido estas 2 semanas para ti, para tu equipo de trabajo, la dinámica, si has tenido reuniones con Rafa Alcorta, con el presidente, si has hablado con ellos, qué mensaje te han trasladado y todo esto. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, como siempre tenemos relación con el presi, con Rafa, solemos hablar siempre, prácticamente todos los días y nosotros, como siempre, como te digo, somos gente de fútbol, sabemos lo que hay siempre. Sabes cuáles son los momentos buenos que pasas, los momentos malos, siempre tienes momentos buenos y malos y en un club tan grande como en el Atleti siempre los vas a tener por la exigencia que hay y lo tomamos pues como normal, como cosas del fútbol, ¿no? Ya hemos estado en estas situaciones más veces también, no es nuevo para gente que llevamos tiempo y nada, mañana hemos preparado el partido con la máxima ilusión, estamos juntos, estamos fuertes, estamos ilusionados con esta temporada, mucha ilusión. Y trataremos de ganar al Betis, eso es con lo que tenemos en mente, ¿no? Y ponernos con 12 puntos, con los mismos que tiene el Betis, con un partido más que nosotros. Eso es lo que trataremos de hacer. Buenas, Javier Ortiz de Acción al Correo. Por aclarar la situación, ¿el club te ha dicho en algún momento, o alguien del club te ha dicho en algún momento, que si se pierde mañana serás cesado? No. Alberto. Kaixo, Arratsaldeon, Gaizka. Kaixo, bai, Arratsaldeon. Pues cambiar un pelín el paso de momento. Quería preguntarte por Unai Simón, ¿qué te ha parecido lo que ha hecho esta semana con la selección? Y además, con personalidad, bueno, tratando con personalidad porque, claro, nos tenía acostumbrados a hacer muy buenas cosas, pero justo venía de todo lo contrario, ¿no? De un poco el bordoncillo de Valladolid. Cuéntame cómo has visto a Unai. Es que ricasco. Bien, pues muy contento. La verdad que lo tiene muy merecido, el trabajo que lleva haciendo durante muchos meses y ha tenido muy buen premio de ser ahora titular con la selección y pues estamos muy contentos por él, porque es un magnífico chaval y un magnífico profesional y en general él está contento y nosotros por él también, ¿no? Gaizka, lo has comentado y también en otras ruedas de prensa, ha habido partidos en los que el equipo no ha estado mal, incluso ha sido superior al rival en lo que los entrenadores consideráis el tránsito, ¿no? El trámite, pero en las áreas no ha estado acertado. ¿Qué es más factible? ¿Corregir los errores en área propia que cuestan goles o mejorar el acierto de cara al gol? Yo creo que lo más difícil es el trámite, ¿no? En todas las cosas que pasan en el trámite, lo que es el orden del equipo, la presión, la estructura un poco sin balón, la salida de balón, el cómo llega el equipo, cómo está equilibrado, eso tienes que hacerlo bien, ¿no? Luego es difícil en ese último cuarto, en ese último tercio del campo, muchas veces es la precisión de los propios jugadores y atrás, pues bueno, que tampoco es verdad que no hemos tenido mucha suerte, que en 8 partidos prácticamente los tiros que nos han tirado entre los 3 palos han entrado a gol, ¿no? Lo más difícil es todo lo demás, pero lo más importante es lo que dices tú. Lo más difícil de corregir es todo lo demás, porque en eso no es tan fácil de corregir, ¿no? Pero sí que lo más importante es lo otro, las áreas, que es lo que marca un partido de fútbol. Y ahí tenemos que mejorar o tener un poquito más de suerte, un poquito más de acierto, no sé, un poquito más de efectividad o llámale como quieras y que los rivales no sean tan efectivos como están siendo, que con tan poco pues nos hagan pues un gol o que les valga para ganar el partido, ¿no? Gaizka, en torno a esto que estabas hablando, ¿te has planteado hacer algún tipo de variación o cambiar algo
algo quiero decir radicalmente, o sea, variar los planes de partido, cambiar nombres, cambiar posiciones, cambiar incluso de sistema para ver si el equipo reacciona y funciona un poco mejor, ¿o no? Sí, siempre planteamos, lógicamente, y cuando no ganas de seguido siempre más, ¿no? Siempre piensas en cambiar de esquema, bueno, estamos cambiando, estamos jugando 4-2-3-1, los segundos tiempos más con 2 delanteros, pero siempre estás abierto a variaciones, a que entre gente diferente, aunque están participando muchos jugadores, pero siempre estamos pensando en cómo podemos mejorar, vamos, prácticamente todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que esos cambios drásticos de esquemas y todo eso normalmente se hacen cuando un equipo no tiene una buena estructura, ¿no? Creo que no es nuestro caso, ¿no? Un equipo que le hacen muchas ocasiones de gol o que no es capaz de mandar en los partidos, o son cosas que no se están dando, pero sí, siempre pensamos en cualquier variación que podamos hacer que nos pueda ir a mejor, está claro. Para Gaisca, Aitor Berris. No sé si, un poco al hilo de lo que vienes comentando ahora, de lo que te ha preguntado José Ángel Peña y de lo que te acaba de preguntar Rafa, ¿estás satisfecho no con la cantidad, sino con la calidad de los ataques y de las definiciones del equipo? Es decir, me acuerdo que el día de Osasuna recordaste que habíais tenido más ocasiones, pero claras eran, si no pocas, ninguna. ¿Estás contento con eso, con lo que generáis, pero en cuanto a la importancia que tienen las secciones esas de peligro? Sí, eso es ahí es donde más tenemos que mejorar, ¿no? Porque hemos dominado muchos partidos, ¿no? Quitando el primer tiempo del Sevilla y creo que 10 minutos en Granada del segundo tiempo y 10 minutos contra el Alavés el segundo tiempo, prácticamente todo lo demás ha sido de dominio nuestro, ¿no? Pero de ahí a generar ocasiones claras cuesta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mejorar, y en la precisión de ese último centro, de ese último disparo, de ese último pase, porque nos encontramos muchas veces en muchas situaciones cerca del área, ¿no? Muchísimas, y ahí tenemos que atinar un poco más para que la ocasión sea más clara, como dices tú, ¿no? Ser un poquito más efectivos o tener un poquito más de calidad en esa falta lateral que sacas o en ese remate. Bueno, no solo nos pasa a nosotros, yo creo que a muchos equipos les cuesta hacer ocasiones claras de gol, ¿no? Pero cuantas más ocasiones claras de gol tengamos, más cerca vamos a estar también de hacer más goles, ¿no? Utilizando de nuevo, Gaisca, ¿crees que se está siendo injusto en las críticas contigo? Y si es así, ¿cuál es el reproche que te parece más injusto que se te está lanzando? No suelo entrar ahí. Creo que siendo entrenador del Atleti siempre estás expuesto a cualquier comentario, a cualquier crítica. Nunca he tenido en 2 años ni una sola queja de nada que se haya dicho, ni nada. Es parte del puesto, lo acepto, y cada uno tiene sus opiniones, y nosotros tratamos de trabajar en el día a día y pues intentar que el equipo gane. No tengo nada que decir de nadie, ni me he quejado nunca de nada al respecto, vamos. Gaisca, antes en euskera has hablado de cómo tenías a la gente, a los jugadores. Has dicho que Demar, que Óscar está ya con vosotros, pero está a disposición. No, todavía no. Se le ha juntado la lesión de tobillo con el COVID, y ahora ya va a estar entrenando a partir de hoy con todos, pero no está disponible para el partido de mañana. Todavía es un poco pronto por varias cosas, ¿no? Sobre todo porque ha estado con el COVID y porque venía de una recuperación de tobillo que ya está en la fase final de su recuperación, pero bueno, de cara a mañana no está. Una última por mi parte. ¿Sientes que te juegas el puesto? ¿Y qué te parece jugarte el puesto en estas alturas de año? Hostia, mira que tengo paciencia, pero me lo habéis preguntado 7 veces ya. O sea, joder, si quieres que te vuelva a responder lo mismo, pues te respondo lo mismo. Todos los entrenadores siempre nos jugamos el puesto cada semana, y pues no sé si me jugar el puesto, no está en mis manos. En mis manos está el trabajo diario y intentar ganar mañana, como lo hago todas las semanas. Y nada más. Llevamos años en el fútbol como para saber cuándo estás en una situación más delicada o menos delicada, o ya lo he respondido 7 veces, 8 veces hoy. Si me queréis preguntar otra vez por lo mismo, volveré a responder pacientemente. Venga, vale. Venga, es que ricasco. Agur. Gracias. Por de mañana. Agur.